Digno eres de ser exaltado, digno eres de recibir toda honra, toda gloria y todo honor. Por siempre seas bendecido, Dios Todopoderoso. Gracias por el privilegio que nos das de adorarte y bendecir tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis tesoros. Muchas gracias. Dios te ama más de lo que te imaginas. Y Él quiere expresar su amor y que le conozcas a través de los 5 regalos de la gracia. Hoy nos toca el segundo, el don del perdón. Jeremías capítulo 2, versículo 22 dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo el Señor de Jehová. La vida, tu vida antes de llegar a Cristo Jesús, es una vida de alguna manera con drogas. Esa droga no necesariamente puede ser una droga, alcohol o otro tipo de droga alucinógena. Esa droga puede ser deportes, esa droga puede ser trabajo. Y cuando no has conocido a Jesucristo, hay un vacío en tu corazón que no lo puedes llenar. Y buscas llenarlo de muchas cosas. Pero el pecado que hay en ti no se puede quitar. Solo la sangre de Cristo te puede quitar el pecado y quitar ese vacío que tienes adentro. Pero mientras estás drogado, no te das cuenta de lo que necesitas. Cuando estás drogado es como que estás dormido. De hecho, cuando muchas personas sienten dolor, cuando tú sientes dolor, y Dios no lo quiera, pero pasas por un accidente, lo que hacen es inyectarte, dormirte, para que no sientas el dolor, para que puedan operarte. Cuando uno no conoce a Jesús, es como que todas estas drogas te quitan el dolor y te hacen pensar en otras cosas. Y es como que estás pensando en otras cosas, pero no en tu problema. Y lo que sucede es que estás tratando de llenar un vacío que solo Jesucristo puede llenar. Has sido creado por Dios y para Dios. Él te creó, Él te formó, Él te hizo, pero muchos no lo saben. Debes entender entonces que solo cuando recibes el perdón en la sangre de Cristo, vas a iniciar un nuevo camino. Si no te sientes hijo, si no te sientes perdonado, si sientes como que Dios está en un cuarto y tú no puedes entrar, si crees en Dios pero lo sientes lejos, sin tener una conexión real, probablemente necesites el perdón de Dios. El perdón es el primer paso que debes dar para recibir de Dios. Cuando el paralítico que metieron por el techo necesitaba sanidad, sus amigos rompieron el techo y lo bajaron. Pero cuando Jesucristo lo vio y vio la fe de ellos, lo primero que hizo no fue sanarlo. A veces tú puedes pensar que las necesidades que tienes son estas o aquellas. Tal vez tú piensas que tu necesidad es provisión, tú piensas que tu necesidad es liberación, que tu necesidad es sanidad. Cuando no te das cuenta que lo más importante y antes que todas esas cosas es recibir el perdón. Entonces Jesús viene y no le sana, sino que le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Tú necesitas recibir el perdón para que ese perdón te abra la puerta
a muchas más bendiciones, porque Dios quiere expresar su amor hacia ti y te quiere bendecir. Tienes a una mujer, se cree de mala reputación, algunos creen que era prostituta, y entra a donde estaba Jesucristo, en la casa de un fariseo, y empieza a llorar y derrama el ungüento carísimo y unge sus pies. Y él está llorando y ella derrama sus lágrimas y empieza a secar con sus cabellos en los pies. ¿Y qué le dice Jesús? Hija, tus pecados te son perdonados. El perdón, si tú no lo recibes, vas a sentirte avergonzado, con culpa, no vas a tener confianza para acercarte a Dios. Si no te perdona Dios, no vas a sentirte agradecido, no vas a tener el ánimo de alabar, de gritar, de exaltar a Dios. No te vas a poder fortalecer, no vas a poder tener la posición correcta para recibir sus bendiciones. Aunque hayas conocido a Jesús como Señor, si no has recibido el perdón de pecados, ¿tienes pena? ¿Tienes dificultades para decirle te amo a Dios? Como que no te salen las palabras. ¿No puedes disfrutar de su presencia? ¿No te involucras completamente en la obra del Señor? ¿No quieres leer mucho la Biblia? ¿No quieres orar? ¿Te condenas un poco? ¿Te culpas otro poco? ¿Te sientes inmerecedor de las bendiciones? ¿Tienes dificultad aún para perdonar a otros? En este regalo debes aprender a recibir el perdón de todos tus pecados para ser salvo. Pero debes también aprender a recibir el perdón después de recibir a Cristo como Señor. Ese perdón diario para que puedas ser limpio, puedas ser transformado, porque Dios tiene un plan para ti. Dios quiere usarte como un instrumento de bendición. Y si no recibes el perdón de Dios, no vas a poder disfrutar de las bendiciones de Dios, como tampoco vas a poder ser el instrumento que Dios quiere. Si el perdón de Dios dependiera solo del amor, no habría sido necesario que Jesucristo viniera a sufrir por tus pecados. Dios es amor y te ama incondicionalmente, pero no te perdona simplemente por amor, sino porque Jesucristo pagó el precio por tus pecados y llevó tu condenación. Quiero que sepas que Dios es uno. Él es justo y bueno. Él es santo y misericordioso. Él es perfecto, bondadoso. Pero no es que Dios un día sea misericordioso y otro día sea justo y otro día sea santo y otro día sea amor. No. Dios es uno, pero Él no actúa por partes en todo lo que hace. Él es completamente bueno, santo, justo, misericordioso, lleno de amor. Al mismo tiempo, su carácter no está dividido. Todo lo que Él es se manifiesta unido y perfectamente en armonía en todo lo que hace. Así que Él siempre es amor, Él siempre es misericordia, pero también justicia. Cuando Adán pecó, Dios es justo y misericordioso y lo sacó del huerto. Cuando el diablo pecó en el cielo, Dios es justo, bueno y misericordioso y lo sacó del cielo. Así que tú tienes a un Dios que no puede dejar de juzgar el pecado. Él lo va a juzgar. Sodoma y Gomorra fueron destruidos por causa del pecado. Así que Dios no solo puede perdonarte. Por eso Jesucristo en la cruz es la perfecta manifestación del carácter de Dios. Porque aunque reveló su justicia, también reveló su misericordia. Aunque reveló su ira contra el pecado, también reveló su bondad para ti. Así que dice Isaías, y este es el precio que se pagó por tus pecados y por los míos. Versículo 4
y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que el Padre, para mostrar tu amor, tuvo que mostrar primero su misericordia. Él te ama, y por eso Jesús pagó por ti. Si es posible, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero. Él tenía que ser separado y pagar la condenación. Y el Padre le dijo, no es posible. Así que Jesús murió por ti, te ama, sufrió, fue herido, fue golpeado. Aprende a recibir su perdón. Aprendes a recibir su perdón y esto te hará volar como las águilas. No te sentirás condenado, no te sentirás rechazado, no necesitarás el amor de nadie, aunque Dios nos ha hecho para amarnos unos a otros. Pero en Él serás lleno, total y completo. Dios te ha escogido, quiere perdonarte, pero luego que quiere que recibas su perdón y su gracia, quiere que te conviertas en un instrumento de salvación. Creo que recibí una palabra cuando estaba en la adoración y hoy te la voy a compartir. Es algo muy fuerte que me sobrecogió. Dios te ha escogido para ser una partera y un partero. Hay parteros. Gracias. Una partera y un partero espiritual. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 5, 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué ministerio te dio? ¿Más fuerte? Si te da problema puedes decir, tengo el ministerio de recon. Yo le ando disminuyendo los nombres a todos. Ra, Edu, Mano. Así que Dios nos dio el ministerio de la recon. Dios te ha escogido para ser esa partera poderosa. ¿Y eso qué significa? Leamos. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Gracias al sacrificio de Jesucristo, Dios te perdonó todos tus pecados, presentes y pasados y futuros. Solo de esa manera ibas a poder nacer de nuevo. Si Dios no perdonaba todos tus pecados, presentes, pasados y futuros, no puedes ser hija, no puedes ser hijo. Él tenía que pagar todos los pecados. Y esta parte es importante para el primer perdón, porque el primer perdón que debes recibir es el primer perdón que tiene que ver para ser hijo. Pero después de esto, Él quiere usarte para reconciliar a otros. Y ya no estoy hablando de solo predicar el evangelio. Ya no solo estoy hablando de testificar. Estoy hablando de una unción que Dios quiere darte para que pelees por tu amigo hasta que seas salvo y lo puedas parir en el reino. No estoy hablando de una actitud de compartir y predicar el evangelio. Estoy hablando que Dios te quiere usar como partera para que clames, para que gimes, para que pelees por aquel a quien Dios ha puesto en tus ojos y en tu corazón. Porque mucha gente va a escuchar el evangelio y la primera vez que escuche no va a creer y te van a rechazar. Y no puedes abandonar la pelea. No puedes abandonar la pelea, porque Dios te salvó para salvarlos a ellos. Dios no te salvó para traerte aquí y que estés feliz y contento con un montón de ovejas bonitas. Ustedes son las ovejas bonitas. Dios te salvó porque quieres que sigas peleando, pero que pelees por traer a otros, orando, testificando,
debes seguir invitando y seguir peleando por ellos. El sacrificio de Jesucristo en la cruz te puede reconciliar con Dios. Y también te da la potestad para ser hecho hijo de Dios. Y te da la comisión para que salves a otros. No depende de ti, no depende de tus fuerzas, no depende de tu fe. Él es el que da la fe, Él es el que da las fuerzas y es el que dará la gracia para que tú vayas y cumplas con su comisión. La gente no puede acercarse a Dios. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pero Dios te salvó a ti para que tú les cuentes que Jesús pagó por todos sus pecados. Y cuando miren tu gozo, cuando miren tu alegría, cuando miren tu paz, Él va a decir: yo quiero eso, yo quiero eso. ¿Nunca te has topado con vendedores que no creen en el producto que venden? Una vez me dijo alguien: no, pastor, no, sí, mire, me dijo, si la flor de isote que yo hago no es amarga. Me convenció. Mentirosa. Pero me convenció. Cuando tú vives el mensaje, entonces puedes hablar con autoridad y con poder. Así que este mensaje te transforme en un gigante para decirles a otros: Cristo pagó por ti. Te transforme en un partero y en una partera para que pelees. Porque no es un asunto, no quieren oír. No, es un asunto de seguir y seguir y seguir. Hoy predicando, hoy testificando, tomando un cafecito, comiéndose media pupusa. Solo es porque los miro desde aquí. Hasta que se cumpla su propósito. Colosenses capítulo 2, versos 13 al 15. Estas son verdades que debes tener en tu mente y tu corazón. Estos son versos que debes hacer tuyos para que puedas tener ese denuedo para hablar a otros, para que puedas tener convicción. Porque debes de pasar de creer en Dios a ser engendrado. Muchos aquí creen en Dios, pero me di cuenta que no todos han sido engendrados. Y si no sos tú, alguien en línea. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versos 13 al 15: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Quiero que te des cuenta quiénes son los prospectos a quien Dios quiere reconciliar. Te lo voy a decir en un término bíblico: muerto en pecado e incircunciso. Te lo voy a decir en otro término, ahora más salvadoreño: malacate, buenocate, porque también hay buenos cates, pero no quieren nada con Dios. Ahí hay borrachos, ahí hay drogos, ahí hay gente independiente, gente linda que no quiere nada con Dios, pero todos ellos necesitan a Dios. Y tú los vas a conocer. El Espíritu Santo te va a decir: a ese. Dice que perdonó todos tus pecados. ¿Cuántos pecados? Todos, ya te lo dije, porque no es posible ser hijo si no te perdona todo, porque el pecado divide. Así que debes entender que el primer perdón es para hacerte hijo. Una vez recibes el perdón de todos tus pecados, no necesitas más perdón para ser hijo. El otro perdón es para otra cosa. Cuando ya recibes el perdón de todos tus pecados para ser hijo, ese es el que te da el derecho, la autoridad de ser hijo de Dios. Pero algo más: cuando Él dice que perdona tus pecados, Él hace algo interesante. Él dice: anulando
el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él no solo está hablando de que te perdonó los pecados, está hablando que anuló el acta de decretos y le quitó la autoridad al diablo. No solo te perdonó, le quitó la autoridad al diablo. ¿Para qué? Para que puedas cumplir tu misión, para que puedas hacer tu trabajo. Por favor, no te calles, no te quedes callado. Pregúntale al que está a la par, ¿eres mudo? Porque si no hablas de Cristo con mucho amor, mudo. Mucho amor, pero un poquito de... Necesitamos testificar, necesitamos hablar. La gente debe de creer, la gente va a decidir. Si decide no creer en Cristo, ok, nosotros cumplimos. Pero la salvación está disponible para aquel que crea. Y tú debes compartir, hablar, enseñar. Porque todo pecado, esa lista que el diablo tenía en contra tuya de todos los pecados que habías quebrantado, todos fueron clavados en la cruz del Calvario. Y cuando tú le dices, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador, cuando tú le dices, yo creo que moriste por mí, yo creo que resucitaste, entra a mi vida, todos tus pecados son perdonados, te vuelves hijo y entras al reino de Dios. Y ahí empieza el miedo del diablo, un miedo tremendo. ¿Por qué? Porque ya te diste cuenta que el Señor te ha escogido para deshacer toda obra del diablo y eres un salvador en potencia. Tienes una bomba atómica adentro, más que una bomba atómica, porque es el Espíritu Santo. Perdón, la bomba atómica. Eso es poco para describir al Espíritu Santo. Pero el perdón solamente es el inicio. El perdón solo es el inicio, pero debes de recibirlo bien. Hechos capítulo 26, versículo 18 dice: para que abra sus ojos, esto fue lo que el Señor le dijo a Pablo, para que abra sus ojos, se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cuando recibes a Jesucristo, se te abren los ojos porque naciste de nuevo. Antes estabas muerto. No puedes ver ni entender el reino de Dios. Pero cuando una persona se arrepiente, realmente se arrepiente, no estoy hablando de creer intelectualmente, debe de haber un proceso de engendramiento. Vamos a estar hablando mucho. Es como antes de llegar a Cristo, perdón la palabra, ser un cerdito y de repente te conviertes en oveja. Debe de haber un cambio de naturaleza. No hay un cambio de naturaleza, no lo ha recibido. Todo es mental. Es como ser un burro antes de llegar a Cristo. Pero te engendra y te vuelves un caballo de carrera. Entonces debe de haber una experiencia. Esto es para los que tienen esa experiencia. Entonces dice Pablo que no solo se te abren los ojos, dice que te conviertes de las tinieblas a la luz. Dice la Biblia que Dios te trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Tú recibes a Jesús. Acabas de tener una experiencia maravillosa. No se lo dije, pero lo va a oír ahorita en público. Alguien recibió a Cristo. Estamos hablando por WhatsApp. Y esta persona recibió a Cristo, hizo un milagro maravilloso, Dios la tocó, Dios la transformó. Pero lo que no le dije es que cuando hizo esa oración, pude sentir cómo fuimos trasladados a un cuarto en el cielo. Y fue una experiencia extraordinaria porque con esta persona que estaba recibiendo a Jesús, yo sentí cómo inmediatamente los dos fuimos llevados. Quizás yo necesitaba también. Los dos fuimos llevados y estábamos en un lugar, ya era como realmente otro mundo.
Yo dije, Dios mío, esto es, inmediatamente eres trasladado de las tinieblas a la luz. Y en ese lugar yo sentía que esta persona ahora tenía un padre, el Padre Todopoderoso, y se había convertido en su hija. Cuando recibes el perdón y eres engendrado, inmediatamente eres transformado. Pero no solo eso, dice la Biblia que no solo te conviertes de las tinieblas a la luz, sino de la potestad de Satanás a Dios. Eres quitado del reino del mal y ahora quien te va a dirigir es el Espíritu Santo. Claro, es tu decisión no hacerle caso a tus pensamientos, no hacerle caso a los deseos. Ahora ya tienes al Espíritu Santo adentro y lo que debes hacer es oírle. Pero dice el verso que no solo también hay perdón de pecados, hay herencia entre los santificados. La herencia es para disfrutarla y gastarla. ¿Para qué es la herencia? ¿Cuánto les gustaría que le den una herencia, le den un carro último? Bueno, aunque sea un picanto nuevo, vieran qué buenos son. Aunque sea un picanto. Ay, pero miren, se parquea en cualquier lugar, es tan agradable. ¿Cuántos les gustaría que les den un picanto, pero solo lo guardan porque es su herencia? Y todos los días lo limpian, pero nunca se montan en él. No, ¿verdad? Es como que a esa persona no le falta 10 para el peso, quizás un 40 para el peso. La herencia es para disfrutarse. Cristo es la herencia. Y no solo Cristo, las personas que reciban la gracia que tú les des. No sé si sabías, pero si no llevas a otros a Cristo, te estás perdiendo de un gozo incomparable, porque la herencia se gasta disfrutándose. Cuando llegas a Cristo, debes aprender a disfrutar a Cristo. La gente puede tener dinero y no disfrutarlo. La gente puede tener herencia y no gastarla. El hermano del hijo pródigo estaba molesto porque el otro agarró la herencia y la despilfarró y la ocupó de manera incorrecta. Pero él estaba molesto porque le dijo: a este hijo le diste todo eso y a mí no me has dado pero ni siquiera ni un cabrito. Y le dijo: pero si todas mis cosas son tuyas. Pero esa persona, aunque era hijo, no se sentía hijo. Así que probablemente tú puedas estar en esta iglesia y probablemente no ser hijo. O por lo menos no estás disfrutando de lo que Dios quiere para ti. Así que quiero decirte que todo esto, perdón, es la diapositiva de la carrera. Gracias. Así que todo esto es para que tú traigas el cielo a la tierra. Para eso te ha escogido Dios. Pero debes recibir ese perdón maravilloso. ¿Cómo vas a recibir? ¿Cómo vas a recibir el perdón? Si me pones por favor el que cree y confiesa. Gracias. Esto es súper importante. Mira, esa es la receta. Gracias, muy amables. Esta es la receta. Esto está basado en 2 versículos. Esa es la clave y por eso es lo que debemos de pelear en oración. Y esto es lo que debes tener en mente para que alguien pueda pasar del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, dióles potestad, a los que creen en su nombre, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Romanos capítulo 10, versículo 9 dice: si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Debes de recibir a Jesucristo como tu Señor. Debes creer que Él tomó. Hay personas que dicen: no, si todos los caminos llevan a Dios. No es cierto.
El único camino es Jesucristo. No sé si te fijas en el verso 12. Ojo, mas a todos los que le recibieron, a los que ¿quiénes? Que creen, no, ahí te faltó algo. A los que creen en su nombre. No es creer en Jesús. Hay gente que cree en Jesús. ¿Quién es Jesús? Ah, sí, fue un profeta, fue esto, aquello, un gran maestro, pero no creen en el nombre de Jesús. ¿Y qué tiene que ver el nombre de Jesús? Ah, porque Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hijos de los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando tú crees en el nombre de Jesús te das cuenta que no hay otra manera de salvarse, no hay otra religión, no hay otra forma, el único es Jesucristo. Entonces crees en el nombre, el único que te puede llevar al Padre, pero no es un creer de saber, porque lo que Dios quiere es que comprendas que ese creer es hacerlo Señor de tu vida, que Él te dirija, que le obedezcas en todo, que te arrepientas, que cambies de manera de pensar para que pienses como Él y dejes todo pecado que Él te muestre. Entonces la persona, por eso es que hay muchos que creen en Dios pero no son engendrados todavía. Mira, hay personas que pueden recibir milagros pero todavía no han sido engendrados. Había un ciego de nacimiento. El Señor se acerca, quiero que te fijes en esto, porque es posible que Dios primero te conquista, y no es cierto que eso es lo que Dios hace. Te bendice y experimentas bendiciones, pero todavía no le has conocido. Viene este ciego de nacimiento, Jesús lo sana, ustedes se acuerdan, le unta lodo, se va a Siloé a lavar y regresa ya viendo. Y entonces después lo interrogan, ¿y no eres tú el que nació ciego? Sí, yo soy el que nací ciego, pero ¿cómo es que miras? Él les explica muchas veces, hasta que al final, ¿verdad? Hasta el final lo expulsan. Y su frase tremenda, después de tanta pregunta, les dice, miren, yo no sé si es pecador o si no es pecador, si es profeta o no es profeta. Lo que yo sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Qué buena se la hizo, ¿verdad? Pero se lo encuentra Jesús y le pregunta, hola, ¿cómo estás? Bien, Señor, bien. ¿Y sabes quién es el Hijo de Dios? ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? Le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No. Le dice, no sé, pero si tú me lo enseñas, yo voy a creer. ¡Ojo! Ya había recibido sanidad. ¿Había recibido salvación? No. Así hay personas que son enamorados de Jesús, pero no son engendrados. Ellos creen en Dios, pero adentro de sus corazones no hay pasión por Dios. Si tú no le amas, si tú no quieres dejar el pecado, no has sido engendrado. Estás aquí porque crees en Dios, pero no has sido engendrado. Y entonces no puedes disfrutar de su presencia. Por eso tienes que ser partero. Quédate viendo al de a la par y piensa, ¿y este tiene pasión por Dios o no? Y cuando te quiera, lo estés viendo y ya te volteó a ver, voltea la cara. Y dile, ¿y este tiene pasión? Y mira, ay, aquel se está durmiendo, ese futuro candidato. Y vuélvete partero, vuélvete partera. Porque es posible que solo crea en Dios, pero todavía no ha sido engendrado. Cuando ya seas engendrado, hay un cambio de naturaleza. Ya no eres cerdito, eres oveja. Ya no eres burro ni burra, eres caballo de carrera. Ya no eres un pecador que no sabe lo que es una vida desgraciada, no sabe qué hacer, se quiere morir. No, ahora eres un discípulo, un soldado de Jesús y estás aquí para deshacer toda obra del diablo. Hay cambio de identidad, hay cambio de naturaleza, hay cambio de pensar. Pero yo no siento eso. Bienvenido a este mensaje. Lo que necesitas es recibir a Jesús con arrepentimiento, con rendición, no solamente con intelecto. Las personas pueden creer en Dios,
Pero Dios no se vuelve su Padre hasta que reciben a su Hijo en su corazón, lo confiesan como Señor y su Salvador, pero arrepentidos, con rendición. Entonces se produce el milagro. Hay personas que lo han hecho una y otra vez, y yo te digo, síguelo haciendo hasta que te engendren. Porque si no está esa pasión por Cristo, no quieres dejar el pecado, perdón, todavía estás de burro. Creo que burro se ve más bonito que cerdito, ¿verdad? Aunque cerdito se ve con cariño. Hablemos ahora del perdón antes y el perdón después. Son diferentes. Romanos capítulo 3, versículo 24 al 25. Esto es lo que pasa antes de llegar a Cristo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cuando se te predica el mensaje del Evangelio, viene el Padre y aunque pagó por todos los pecados en Cristo Jesús, Él en su paciencia dice que todos los pecados pasados los pasa por alto porque te va a volver una nueva criatura. ¿Por qué solo los pasados va a pasar por alto en este momento? Porque cuando tú ya te vuelves hijo, a partir de ese momento te va a empezar a instruir, te va a empezar a disciplinar. Él perdonó todos los pecados, pero solo te va a pasar los pasados, porque a partir de que le conoces, te va a empezar a enseñar. No, eso no está bien, hijo. Tienes que dejar esto. Ya eres hijo. Ya eres hijo. Y eso no está en peligro, porque Él pagó todos tus pecados y te los perdonó. Pero no te los va a pasar por alto todos, solo los pasados, porque a partir de ese momento te va a empezar a entrenar, porque te ha escogido para deshacer toda obra del diablo. ¿Se entiende? Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando ya conoces a Jesús, vas a cometer pecados todavía y el pecado va a ensuciar tu alma. Dios quiere transformarte en un guerrero, en un discípulo. Por eso tienes que aprender a pedirle perdón y reconocer tus pecados para que te transforme, para que te cambie. Ya no es para ser hijo, es para transformarte y prepararte. Así que el perdón diario que recibes al confesar tus pecados nos limpia, purifica nuestra alma y nos prepara para renovar nuestra mente y así experimentar su voluntad buena, agradable y perfecta. Si no renovamos nuestra mente, si no cambiamos nuestra forma de pensar, aunque eres bendito por la sangre de Cristo, no vas a poder experimentar su voluntad. La sangre de Cristo te hace bendito, pero la renovación de mente te hace experimentar su buena voluntad, agradable y perfecta. Cuando uno llega a Cristo Jesús, se vuelve un niño en el espíritu, pero también en el alma. No conoce los principios del reino. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero el niño, mientras es niño, aunque es heredero, en nada difiere del esclavo, porque como está pequeño no puede heredar. ¿Cuál es el problema de la herencia en un niño? Porque un niño piensa como niño, habla como niño y juzga como niño. Y para poder heredar, tú vas a necesitar hablar palabra de fe, pensar como Dios piensa y juzgar para saber qué es el pecado y qué no es el pecado, para que puedas disfrutar y hacer todo lo que Dios te ha mandado. Si no crees eso espiritualmente, no vas a poder hablar correctamente. Un día vas a estar diciendo: soy bendito, y el otro día: qué barbaridad, no salgo de nada. Un día vas a estar diciendo: gloria a Dios, soy más que vencedor, y al ratito vas a estar diciendo: ¿y por qué me pasa esto a mí? Porque eres niño, todavía estás entre dos mundos. Estás entre el mundo espiritual y el mundo natural. Pero cuando empiezas a crecer espiritualmente, va a cambiar tu forma de hablar. Por eso necesitas crecer espiritualmente. ¿Cuál es la voluntad de Dios?
Hechos capítulo 3, verso 19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Di conmigo, tiempos de refrigerio. El tiempo de refrigerio está íntimamente ligado al arrepentimiento y a la conversión. Menos arrepentimiento, menos conversión, menos refrigerio. Ese refrigerio, si tú dices, pero ¿y por qué yo no experimento estas bendiciones? ¿Y por qué no experimento esto? ¿Qué te falta? Arrepentimiento y conversión. Porque Dios no solo quiere borrar tus pecados, quiere que experimentes sus bendiciones. El arrepentimiento es un cambio de pensamiento, es un cambio de dirección. La conversión es un cambio de acción que produce y es producida por el arrepentimiento. Sin arrepentimiento y conversión no podrás disfrutar los tiempos de refrigerio. ¿Cuál es el problema del hombre? El problema del hombre ha sido independencia. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que el problema del hombre es separarse de Dios, seguir su criterio, seguir su pensamiento. Dios te trajo al reino para pensar como Él y para hacer sus obras. Las ovejas descarriadas no son las que hacen lo malo, sino aquellas que viven independientes de Dios y se apartan por su propio camino. Debes comprender que en el reino de Dios se hace su voluntad. Y en el reino de las tinieblas se hace lo bueno y se hace lo malo, independientes de Dios. Tengo una pregunta para ti. ¿Por qué la puerta es ancha y espacioso el camino que lleva a la perdición? ¿Por qué es tan ancha? Porque aquí caben los malos y los buenos que no quieren someterse a Dios. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en su nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Necesitamos una experiencia que transforme la naturaleza. Necesitamos una experiencia que nos haga aborrecer el pecado. Si la persona no aborrece el pecado, no tiene pasión por Cristo, todavía estás en la posición de solo creer en Dios. Sigue luchando. Y si tú ya tienes una pasión por Cristo, hay pecados que no puedes dejar, pero ya no quieres seguir en eso. Alégrate, ya Dios está en ti. Sigue buscando su gracia, que Él te va a ayudar a vencer todo pecado, y vuélvete partero para pelear y luchar por otros. Bendito sea el Todopoderoso. Hay tres cosas que la sangre de Cristo quiere hacer en ti. Y con esto ya voy terminando. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 11. Carne y sangre no pueden heredar el reino, hermanos. No se puede entrar al reino si no es por la sangre de Cristo. La única manera es recibir el perdón a través de Jesús. Dice 1 Corintios 6 del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Nadie que haga lo malo podrá heredar el reino, y tampoco nadie que haga lo bueno sin Cristo. No se puede, porque todos hemos nacido pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí viene
tu responsabilidad y la mía. Y por eso es tan importante tener esa experiencia. Y Pablo le dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesús y justificados por el Espíritu de nuestro Dios. Di conmigo, lavado, justificado, santificado. Estas tres cosas son la manera de vivir en el reino de Dios. ¿A qué se refiere el lavado? Dios te quiere limpiar continuamente, porque su propósito es que seas santo y sin mancha delante de Él. Él te quiere maduro y Él te quiere limpiar y transformar. Así que la sangre de Cristo continuamente quiere limpiarte de toda maldad. Pero Él quiere también santificarte. ¿Y qué significa ser santificado? Santificado significa ser apartado para Dios. ¿Por qué Dios te cambió naturaleza? Porque Él ya no quiere que vivas para el pecado, para ti mismo. Él quiere que vivas para Él y para sus propósitos eternos. Has sido llamado a pertenecer a Jesucristo. Él debe ser tu amor, no el fútbol, no el trabajo. Él debe ser lo primero. Y mi mamá y mi papá, si alguno ama a padre, madre, esposo, hija, más que a mí, no es digno de mí. Y no es que Dios no quiere que ames a tu mamá. Dios no es que no quiera que ames a tu papá. Al contrario, al amar a Dios por sobre todas las cosas, aprenderás a amarlos de la manera correcta y de la manera maravillosa, porque será el amor de Dios. Entonces Dios quiere irte santificando. Él no te salvó para que vivas tu vida jugando y pasando el tiempo. No, Él quiere que tengas una relación cercana con Él, que vivas para Él. ¿Se acuerdan? Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y por último, justificados. ¿Por qué te justificó? Él vino a mostrar la justicia de Dios en la tierra. Él vino y pagó la ira de Dios. Es una parte de la justicia, pero la otra parte de la justicia es la recompensa por la obediencia. Y resulta que a nosotros nos escoge Dios para disfrutar de esa recompensa de justicia, y nos hace la justicia para llevar la libertad y sanidad, bendición a aquel que lo necesita. Así que fíjate, te limpia para transformarte, te santifica para que estés cerca de Él, pero te justifica para que le sirvas y ayudes a otras personas a encontrar lo que Él ganó y pagó en la cruz del Calvario. ¿Podrías, por favor, ponerte de pie? Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Creo que necesitamos aprender a dar gracias por lo que Él hizo. En este momento, evalúate en qué condición estás. ¿Ya recibiste el perdón de todos sus pecados? ¿Ya te sientes hijo? Si es así, ¿ya te sientes que Él te ama? ¿Sientes que no, ya no quieres el pecado? Gloria a Dios. Ahora bien, ¿tienes carga por los demás? ¿Estás compartiendo el evangelio? Analízate según la palabra y permite que el Espíritu Santo trabaje ahí donde se necesita. Yo voy a hacer una oración aquí, pero lo más importante es que tú hagas la oración de acuerdo a lo que el Espíritu Santo te ha hablado. ¿Ya eres una partera? Si Dios te pone, Señor, qué barbaridad, yo ya soy hijo, ya no quiero el pecado, pero no soy una partera. Si ni siquiera predico ni testifico, no llego a partera. Pero Señor, yo quiero lo que tú quieres.
Por el otro lado, tú dices, yo estoy en la iglesia, pero yo no siento amor por ti. Yo no siento que haya un cambio de naturaleza. Si yo estoy aquí, ¿por qué me trae mi mamá o por qué he decidido venir? Pero yo no tengo pasión por ti. Yo no quiero dejar el pecado. Entonces te falta ser engendrado. De acuerdo a la necesidad y a lo que el Espíritu te revela, oremos. Padre Todopoderoso, queremos darte las gracias. Darte las gracias porque enviaste a Jesús a morir por nuestros pecados. Quiero darte las gracias porque nosotros merecíamos la muerte y la condenación, y Jesús tomó nuestro lugar. Y muchos de los que estamos aquí ya tomamos esa decisión. Creemos en el único nombre que es sobre todo nombre y lo recibimos como Señor y Salvador. Pero si hay alguien, Padre, en el nombre de Jesús que todavía no ha sido engendrado, no siente que ha cambiado su naturaleza, te pido que decida por ti. Y a los que ya somos tus hijos, te pido para que esta iglesia y el que escuche este mensaje se vuelva un partero y una partera espiritual. Que pelee, Señor, en el nombre de Jesús, hasta que mire nacer de nuevo a su amigo, a su madre, a su hijo, a su tío, a su jefe, aquel a quien tu Santo Espíritu le coloque. Haznos luchar hasta que la salvación se manifieste poderosamente en todo lugar donde nosotros estemos. Conforme a tu misericordia, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Toma tu asiento, por favor. Y no quisiera perder la oportunidad. Si tú no te sientes hijo, no te sientes engendrado, sientes que no ha cambiado la naturaleza y tú quieres ser hijo, tú quieres ser transformado, tú quieres recibir a Jesús como Señor y Salvador para ser parte de la familia. Si tú deseas hacerlo, yo te voy a pedir que levantes tu mano y nosotros nos vamos a gozar contigo. Siempre daremos la oportunidad, porque en cualquier momento alguien se puede decidir por Cristo. Vamos a tomar la comunión y estamos agradecidos. Te invito para el próximo don, que se llama el don de la justicia. En el nombre de Jesús, Dios quiere seguir mostrándonos su amor, su regalo, su misericordia. Quiero pedirle al Ministerio de Alabanza que cante una canción, por favor. Gracias, hijo.
Fuiste, Señor, por mí a la cruz. Ya estoy aquí por ti, Jesús. Inmenso amor por mí de ti. Tú mi remo y sabor. Inmenso amor, sé que es verdad. Fuiste, Señor, por mí a la cruz. Y estoy aquí por ti, Jesús. Si te fijas en 1 de Corintios, capítulo 11, cuando el Señor habla de que toma el pan y dice que por su cuerpo, hija, ya puedes participar, ¿verdad? Ok. Cuando Jesús le dice que por el cuerpo es partido, Él dice: haced esto en memoria de mí. Y cuando toma la sangre, la copa, y le dice que la sangre del nuevo pacto, le dice: haced esto en memoria de mí, porque debes de recordarte lo que Él hizo, porque en su cuerpo Él fue herido para que seamos sanos, pero con el derramamiento de su sangre Él pagó para que seamos benditos y recibamos su bendición. Y si no lo recordamos, se nos puede olvidar. Pero cuando Él va a decir: y todas las veces que tomáis esta copa, y todas las veces que hagas esto, Él añade algo. Y Él dice: anunciáis su muerte hasta que venga. No solo es hacer memoria, es anunciar. Después de que tomemos la comunión, te hago una pregunta. Cuando los brujos y hechiceros maldicen, ¿les importa a ellos que crean o no crean aquellos a quienes están maldiciendo? No, solo maldicen. Tú y yo estamos aquí para bendecir y destruir sus maldiciones. Cuando tomes la comunión, tómate tiempo para enviar salvación a la vida de tus amigos. Envía sanidad. No te sientas mal porque la sanidad no llega en el momento. Es una batalla que hay que librar. Hay batallas que pueden durar 10 años, pero vas a ganar. Hay otras que pueden durar 3 meses, pero vas a ganar, porque ya la victoria fue dada. Pero para que se manifieste en la tierra, debes de pelear la batalla, sea provisión, sanidad, liberación. Después de que tomes la comunión, desata sanidad. ¿Conoces a alguien que tiene algún problema? ¿Que tiene cualquier enfermedad? Desata. Yo desato sanidad sobre Paola en el nombre de Jesús, porque Jesús pagó. A ti te pone el poder en las palabras. Por eso somos embajadores. Por eso debemos decretar y dar la orden. Así que después de que tomemos la comunión, declara bendición sobre tu vida, pero también desata sanidad, salvación, liberación sobre la vida de otros. Pongámonos en pie. Padre, queremos darte las gracias, porque este pan representa, Señor, nuestra sanidad. El cuerpo de Cristo fue partido para nosotros ser sanos, y la sangre de Cristo fue derramada para ser provistos, para ser libres, para ser bendecidos. Señor, por esa sangre nos recuerda que hemos sido trasladados al reino de la luz. Ya no estamos en tinieblas, no estamos bajo la potestad del diablo. El reino es nuestro cielo, y el cielo está en la tierra a través de Jesús. Padre, en el nombre
de Jesús de Nazaret, gracias. Que recibamos el perdón de pecados y todas las bendiciones ganadas por Jesús. Y que después de este momento de darte gracias, tomemos un tiempo para decretar, para ordenar, para declarar sanidad y bendición sobre quienes tú nos muestres. Padre, con gratitud participamos del pan y la copa. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos comer y beber.